Hola, bienvenidos, bienvenidas a la mansión de Alamar en Coche. Este bello edificio data de 1973 y con él vamos a recorrer toda América. Suscríbete, activa la campanita para acompañarnos durante todo el proceso. Ahora vamos a verlo por dentro. Hola gente, este que van a ver ahora es el van tour más falso de la historia, porque no hay nada de nada. Puras historias, puras ilusiones, pura magia, pero no hay ni una mesa todavía. Para hacerlo, nos ayudó un montón una amiga, que no vamos a decir en qué condiciones le contamos nuestro proyecto, porque bueno, eso nos dejaría medio mal. Pero podemos adelantar que fue un casamiento donde había muchos tragos que iban y venían y bueno, nos aflojaron un poquito la lengua y le contamos nuestro proyecto y se reenganchó, así que se vino una tarde de enero, que es un montón. Sí, en Santa Fe es mucho. Un montón, es extremo el calor. Se vino una tarde de enero a darnos una mano con ideas para diseñar el interior y es lo que le vamos a mostrar ahora. Así que vamos a hacer público este agradecimiento a Julia, que si tienen que diseñar algo, la llaman ya mismo. Vamos a dejar el Instagram por acá, porque se apareció con dos cosas maravillosas que hoy en día nos vienen recontra bien, con ayuda y gratis. Ténganos paciencia hoy, por favor, está lloviendo. Y voy a tener que grabar un montonazo en 0,5 para que se vea, porque está todo apretado, ¿no? Así que si salimos un poco deformes, perdónennos. Lo que vemos, y por una de las cosas que elegimos el 608, es por su cabina. Una cabina amplia, una cabina espaciosa que le entra mucha luz. El estado de la cabina, bueno, como habrán visto en el video anterior, estamos reparándole el tablero. De a poquito estamos viendo qué aislación le damos. Pero bueno, tiene sus detalles por ahora porque todavía no nos pusimos a hacerle la mantención que hay que hacerle. Bueno, el techo le sacamos la aislación que tenía, que era un telgopor, como ya saben. En esta parte de acá es donde estaba la leyenda del poncho negro, que si quieren saber de qué les estoy hablando pueden ver este video que les dejamos por acá, porque que nos dio un poquito de cagazo, nos dio. Pero bueno, imagino que acá va a tener un cielo raso como de machimbre. Y claro, siempre me lo imagino, porque tenía una madera blanca que estaba media fea porque le entraba agua por acá, y así todo le da una claridad que una vez que lo sacamos como que se hundió la cabina. Pero de todas maneras, miren lo alta que es. O sea, ustedes ya saben que yo problema con la altura no tengo, pero buenísimo, nunca me había imaginado poder estar parada en un lugar donde pueda conducir un vehículo. Y además, como les dijimos en el video de la mejor opción para viajar, mirá lo que es esto. Cuando no vaya manejando, porque la idea es que yo también pueda ir manejando el moncho, estaré acá disfrutando del paisaje, tomando unos matecitos, poniendo el GPS, filmando un poco para ustedes. Creemos que va a haber mucha cámara fija por acá para ir grabando lo que vayamos conversando en el viaje, mucha cámara fija para allá, para que puedan ver los paisajes que vamos a ir recorriendo. Bueno, hay mucha ilusión porque no hay nada todavía. La cabina va a ser un lugar donde vamos a pasar mucho tiempo. Más allá del tiempo que tengamos en ruta, lo tenemos pensado como un lugar donde podamos estar filmando, donde podamos ir haciendo unos matecitos cómodos y con esta panorámica para que realmente cause esa sensación de tener nuestra casa viajando, sentirnos con esa comodidad. Obviamente nuestra casa va viajando con un motor de tractor ahí en el medio, pero bueno, la idea es eso, ir con esa paz. Como que este espacio de alguna manera va a ser el living de casa, ¿no? Va a ser el ingreso, si en algún momento tenemos invitados, invitadas, por donde entren. Así que nos imaginamos darle algún toquecito especial. La verdad es que ni idea qué. No. Todavía no lo sé. Que sea clarito, no sé. Sí, no sé, tampoco es que vamos a repintar todo el tablero porque es lo que más zafa de pintura. Está bastante, hay que hacerlo combinar con algo. Claro, el celeste hay que combinarlo con algo. Sí.
Y bueno, algo de esto del living también va a influir cuando cambiemos las butacas, ¿no? Sí. Que seguimos con esta butaca del año Todavía. del ñaupa, Bueno, una de cada color, trabadísimas ahí, pero vamos, paso De a a paso. Las butacas ya lo tenemos, ya lo saben, pero bueno, vamos a cambiarlas pronto. Después otra de las cosas también que hay que tener en cuenta, que no es solo estética, sino que hay que ver y combinar de lo que quede lindo con lo que sea bueno para la aislación, no solo térmica, sino también acústica, porque vamos en la cabina, entonces acá no queremos viajar y ir con todo ese ruido. Demasiado vamos a mantener con el motor. Sí. Y además porque es uno de los lugares del vehículo que más vidrios tiene. Claro. Acá no podemos reducir los vidrios y por acá pasa calor, frío, el ruido. Entonces eso hay que considerar bien. Por más que queremos que quede lindo, también hay que jugar con esa variable. Calame este sistema de illumination. Como les dije, todo muy precario. Háganos el aguante y quédense porque alto Van Tour. Fake, pero bueno. Y tenemos una notición para compartirles, porque después de muchas discusiones, de idas y venidas, de muchas horas charlando y debatiendo, esta noticia que nos influye a ambos, pero sobre todo a Nano, hemos decidido levantar el techo. Sí, vamos. Es sobre todo poco. Sí. Pero lo que pasa es que hablamos mucho y decimos no solamente que es una cosa de lujo, sino que es una necesidad. Nada. Es una totalmente una necesidad porque para estar más cómodos. Si vamos a vivir acá, que es una de las discusiones que teníamos, si vamos a vivir acá, a mí me va a hacer bien que Nano esté cómodo. Así que sí, decidimos que sí y empezamos a pedir presupuesto por todos lados, a ver quién podía hacer el trabajo. Por eso hoy más que nunca te pedimos que te suscribas, por favor, y nos ayudes a darle un poquito de alegría al algoritmo y que nos ayuda a pagar y a solventar este presupuesto. Sí, porque estamos buscando opciones y la verdad es que los números son altos como Nano. Son bastante caras, pero bueno, lo vamos a hacer con la ayuda de todos ustedes. Vamos a levantar el techo. ¡Sí! ¡Vamos! Poner un poco de voluntad. ¿Estás cómodo, mi amor? Uf, un montón. Entonces, vamos a pasar de tener unos míseros 1,70 m. 1,70 m. Ajá. ¿Sí? A subirlo 40 centímetros. Sí. Hagamos la cuenta, son 2,10. 2,10. 2,10 metros, más o menos por ahí. 2,10 entró. Claro, le dejamos un altito para poder hacer aislación y demás, ¿no? Y después de ancho, ¿qué tenemos? Esto no se va a modificar, pero para ir sabiendo, porque este Van Tour es completo, es con toda la información. Tenemos 1,98 y de largo disponible 4 metros. 4 metros. Mira, es tan grande que ni en la cámara entra. Dijimos que vamos a pasar de 1,70 a 2,10, que tenemos casi 2 metros por 4, redondeemos. 2 por 4, 8 metros cuadrados donde tenemos que poner nuestra casita. Lo primero que hay que ubicar, por consejo de todos, lo primero que hay que ubicar, ¿dónde metemos el baño? El baño, claro, porque queremos tener un baño, porque ese también fue. Sí, un debate. Un debate, y lo hemos decidido. Todavía no sabemos qué inodoro. No, pero sí que queremos un baño. Pero baño va a haber, se lo prometemos. Ajá. ¿Cuáles son las opciones? Opciones. Primero, adelante. Atrás de la cabina del conductor. ¿Cuál es el beneficio ahí? Por acá sería. Acá hay otra opción. Ventajas y desventajas de tener el baño ahí adelante. Lo primero, de ventaja, creo que está la estructura ahí, atrás del conductor. Ahí atrás del conductor que se puede aprovechar. Si lo hacemos ahí, por ahí nos queda todo el espacio para atrás. También hay espacio disponible abajo, en caso de que queramos hacer algún inodoro, que haya que tener el tanque de aguas negras exactamente abajo del inodoro, ahí hay lugar. Pero las desventajas un poco que te corta la visual y tanto que pregonamos esto de que tan grande todo el parabrisas y demás y pum, le vamos a mandar el baño de atrás. Se te corta enseguida, apenas entras, apenas subís, por ahí ya se te achica el ambiente
La segunda opción es el baño en esta zona de por acá, teniendo la cama así a lo ancho. Dijimos que de ancho tenemos 2 metros y Mariano mide 1,92 m, así que estaríamos entrando justito. El problema del baño acá es este escaloncito que ven por acá, que sería como una especie de guardabarro. No sabemos todavía si hay que sacarlo o no. O va a seguir estando ahí, o si se puede eliminar ese guardabarro. Pero el problema es eso, que nos roba mucho espacio. Es una pavada subir el techo para estar cómodo en el baño 40 centímetros y hacer el baño sobre un escalón que tiene 15. Entonces es como que perdemos la altura que ganamos. Y sabemos que los baños no son grandes, entonces va a ocupar el espacio este del guardabarro más un poquito más. Déjennos por favor en comentarios si alguien sabe la medida obligatoria y necesaria entre la rueda y el guardabarro, porque desde mi punto de vista el moncho, la parte de atrás, no va a estar tan pesada, no necesita tanto espacio, tiene como 50 centímetros entre el límite de la rueda y esta chapa que ven acá. Tal vez podamos obviar este escaloncito y eso nos resolvería un problema. Las ventajas de tenerlo ahí sería que tenemos un espacio amplio adelante y también de que la cama guarda como un límite, que puede tener la cabeza ahí, capaz que te tapa la luz, o tenés como un respaldito. Tenemos una pequeña separación de lo que es el dormitorio del resto del espacio de estar. Sí, que la verdad nos gusta ahí, salvo el escalón. Si no estaría el escalón, lo ubicaríamos ahí. La desventaja acá, es que poniéndolo acá no se nos terminaba de ocurrir cómo disponer el resto del espacio, básicamente. Claro, era como que quedaba en el medio de la nada. Quedaba ahí en el medio del baño y después no sabíamos muy bien cómo continuarlo. Quedaba medio en la mitad. Y no lo seguimos pensando porque la verdad es que no sabemos qué hay que hacer con el piso. Por ahora, estamos con la opción número 3. Sí. La opción número 3, por favor, te invito a mi poti. Por favor, primero voy a levantarme de la cama. Que no está bien hacer un video desde la cama. Y la tercera opción, gente, es esta que ven acá, ¿sí? Es la opción más rebuscada, es la opción tal vez más pensada. ¿Y por qué es la más pensada? Obviamente porque acá tuvo que ver Julia, que es la diseñadora, la pensante, la que quiere estas cosas raras de rompecabezas, y es una de las que nos diseñó este lugarcito, o pensamos este lugarcito. Esto ya incluye paredes con unas curvas medias raras, diagonales, una cosa así como que va a entrar a una habitación cubista. Lo nuestro es más cuadradito, esto de acá es pic. No, lo de ella vino, que tiró una pared para acá, que 45 para acá. Que el espacio, que el pasillito para que pasen, toda mucha teoría. Así que vamos a analizar esta situación. Y lo positivo de esta, ventajas de acá. Que está en el fondo. El baño que hay allá atrás de todo. Al fondo a la derecha, como siempre, tradicionalmente. Es un baño un poco más grande, porque es angosto y largo. Es larguito. Entonces nos deja tener como ya prácticamente un baño y un antebaño, porque es como... Sí, queda largo. La zona del poti, donde está sentada Mariano en este momento, o el inodoro, no sabemos que también hay espacio disponible abajo. No como acá, este es una de las contras. Claro. Que no lo dijimos en la opción número 2, una de las contras es que ahí abajo hay una rueda, no podemos poner tanque. Luego del espacio del poti, podría llegar a haber un espacio acá de ducha, de lavamanos, de colgar la ropa, de guardar la escoba, como que resolveríamos un par de cuestiones acá. Inclusive, aquí de atrás podría haber un espacio de guardado también de cositas del baño. Entonces, ese sería un pro de alguna manera. Todo muy encastrado. Y aparte le ofrece también este respaldo a la cama, porque la cama, en este caso, la cama iría de este lado. Claro, entonces, la cama iría en este caso a lo largo y no a lo ancho. Claro. Y también tendríamos que conseguirnos o hacernos hacer un colchón como muy a medida. Como formita. Porque tendría este ancho acá y luego se iría angostando. Y acá, como ven, hay estas de las diagonales de las que estuvimos hablando. Entonces, de este lado te queda una cama de 1,70 y de este lado te queda una cama de 2 metros. Así que a mí me va a tocar dormir de aquel lado. Aunque hemos descubierto, post visita de Julia,
que en realidad dormimos al revés. A mí no me van a cambiar el lugar del lado donde yo duermo de aquel lado, o sea... Tradiciones son tradiciones. Che, lo que estoy viendo que puede ser como el cuartito de castigo acá. Este que se porta mal, al cuartito. Queda ya como encerradito. Pensé que era una clase de castigos más divertidos. Lo que sigue entonces, señores, es capítulo de la cama. ¿Sí? ¿Cómo puede ser la cama? La primera opción y la que por ahí más nos gusta. Creo que es la que más votamos, la que desde el primer minuto la fuimos viendo que podía ser esa. En la cama. A lo ancho. A lo ancho. El beneficio es que yo entro a lo ancho. Sí. Por eso el vehículo también lo habíamos buscado ahí. Y no te roba... Claro, queda la cama acá al final, que hay tantos diseños de esa manera que yo pienso que debe ser por algo también. Sí, queda mejor. Parece que ganás más espacio, que tenés Sí. más espacio para guardar las otras cosas. Hay una sensación también inicial de cuando lo compramos al Moncho, que era tener la cama acá, poner algunas ventanas, tener la posibilidad de abrir la puerta hacia paisajes random y hermosos. Entonces hay como también hay una sensación de que si ponemos la cama de otra manera nos estamos traicionando a lo primero que... Esa idea muy metida y como que queremos cumplir con eso. Claro, pero Entonces, bueno, si la opción 2, que es así, como se lo describí recién, de a lo largo y media inclinada para que el baño pueda entrar ahí, es una opción superadora, la vamos a tener que... Lo vamos a tener en cuenta. Otra cuestión es el lugar de guardado debajo de la cama también. Esa era una del pro de tenerla así, a lo ancho. A lo ancho. A lo ancho. ¿Por qué? Porque podés guardar desde afuera, empezás a guardar todo esto acá abajo de la cama, te queda como espacio de guardado. Una gran baulera. Que en el caso de que sea así, nos vemos complicados el acceso, sobre todo a aquella zona. Aunque en ese caso, Julia, otra vez, pensante, definió que en esta zona de acá podría llegar a ir la heladera. Entonces teníamos un lugar de guardado acá, accedíamos a la heladera, teníamos como resuelta esta parte y bueno, la parte de atrás seguíamos entrando desde la puerta del fondo. Opción 1, opción 2. Hay una opción 3, que creo que la descartamos un poco, que es la de no tener las camas fijas. Ah, sí, yo esa no la Pero esa dijimos que no, puede ir en cualquier lado. Una de las opciones acá era el comedor y la cama también. Obviamente el pro y el contra es tenerlo o la cama armada siempre, o que cada vez que te vas a dormir o cada vez que te levantas tenés que armar o desarmar la cama según corresponde. Y no lo vamos a hacer. Así que ya esa opción la descartamos totalmente. No la hacemos en nuestra casa, a la cama. La vamos a hacer en el camión. No nos mintas. Ya tenemos baño. Ya tenemos dormitorio. Ahora lo que falta es la cocina. La cocina. Como lo ven acá. Yo la veo muy claramente a la cocina acá. Cuando nos referimos a cocina, no estamos refiriendo no solamente al aparato de cocina propiamente dicho, sino a la mesada, a la bacha, a la canilla. A los lugares de guardado, a la cena, bajo mesada. La heladera que también compone ahí la cocina. Sí. ¿Qué más? La garrafa. ¿Dónde va la garrafa? Sí, que puede ir cerca o lejos. El bidón de agua para tomar. Claro. Lo primero que tenemos que sacar es esta fuente. Ay, sí, esta fuente artificial. Está lloviendo, gente, y se ven todas las goteras. No les mentimos en los videos anteriores donde les contamos que había goteras. Si no nos creen, mírenlo acá. Imagínense que acá está la puertita del baño, que seguramente va a ser corrediza o se va a abrir levemente. No vamos a poder engordar 1 gramo. Salimos del baño, cerramos el baño y acá vamos a tener como una especie de mesada como en comba, vamos a decirlo. Un chanfle, una diagonal para generar este pasillito para ingresar al baño. Y luego, cerquita del baño, la bacha, seguramente, para tener las conexiones de agua ahí como a mano y cerca. Un poco más para allá podemos ver de tener un pequeño espacio para hacer las veces de mesada y luego la cocina propiamente dicha que nos imaginamos que sea con horno.
Sí. O sea, es como que ya sea la alargadita con 2 hornallas y el horno angosto y largo, o la que es más gordita que tiene 3 hornallas pero es más angostita, alguna de esas va a ir. Pero horno queremos. Creo que estamos muy ligados a la cocina tradicional. No, digo, va a ir horno. Horno va a ir. Sí, porque cocinamos mucha pizza. Luego de esta cocina imaginaria que tenemos por acá, que seguramente va a estar acompañada de una ventana, que luego vamos a hablar de eso, vamos a tener acá un límite, ¿no? Ajá. Un límite que va a estar acompañado de esta puerta, que aunque no la vamos a usar en principio como puerta principal, o por lo menos lo que se nos imagina en primera instancia, no lo sabemos, claro. No la vamos a anular por el caso que nos sirva de algo. Sí, o se nos ocurra, che, está buena la puerta, al final la usamos y entonces, ya que está hecha, vamos a dejarla. Entonces la idea es un poco tener acá una especie de ampliación de mesada rebatible. Claro. Que la podamos bajar y que la podamos subir. La idea es, si necesitamos una mesada algún día un poquito más grande, tenemos la posibilidad de agregarle este pedacito. También, por ahí puede ser para cocinar para afuera, me imagino, como en una cosa muy loca. Totalmente loca, que la mesada se vaya para allá. No sé. Sí, eso ya no sé porque mucho. La altura del moncho... Claro, te va a quedar como va a quedar cocinando por acá. Sí. Bueno. Lo que sí puede ser es que de alguna manera esta mesada que se levanta haga las veces de escritorio. Esa es otra. Está buena, no la había pensado. ¿Y cómo ibas a hacer el escritorio si no? No sé, una madera. Más tecnología que eso no pensé. Este espacio que podríamos llegar a construir acá sería poniendo la butaca giratoria del lado del acompañante, y eso también nos vincularía de alguna manera la cabina con el comedor. Y lo último que nos queda es el living. Comedor. Salón de fiesta. Sala de estar. Salón de apuestas. Esto puede ser Fumé. Un fumé. Un zaguán. Acá, si entra una mesa de pool, la ponemos. Básicamente va a ser el lugar donde pongamos una mesa y 2 sillas. ¿Sí? Cuestiones a tener en cuenta. Que la mesa se puede hacer cama. La podríamos hacer cama. Podríamos hacer cama. Esto es un arma de doble filo. Tanto eso de que se pueda hacer cama y entonces que venga una tercera persona, o que también alguno de estos sillones sea homologado para que viajen más de 2 personas. Ahí tenemos... en el camino se te cola... Pero no podemos llevar a No está homologado. No está homologado. Bájate, por favor. Pero bueno, también puede servir para cuando Mariano no está autorizado a dormir en la cama matrimonial. No, pero ya tenemos el cuartito de castigo. Cierto. Bueno, pero a veces lo va a ocupar vos, ¿no? ¿Por qué siempre yo no voy a la castigo. No. Vamos a debatir quién se portó mal al cuartito de castigo. Pero sí, la idea es, con un poco de, no sé, de un tapizado clarito, de una distribución media favorable, hacer que esto luzca como más amplio. Claro. ¿Sí? Es lo que todos dicen, que sea más amplio, que parezca más amplio. No sé cómo hacer para hacer más amplio un espacio de 2x4, pero bueno. Es lo que hay. Esto es lo que hay, se entra así paradito, justito, apretado, no busquen más. Ventana, seguramente. Con la ventana vamos a... Yo creo que vamos a ampliar la mirada. Pasa que con la ventana tenés 2 cosas, o sea, la ventana, querés mucha ventana para mirar para afuera, pero tampoco querés que estén mirando mucho para adentro. Sí, pero yo descubrí un detalle el otro día, que fuimos a la Costanera y había un colectivo motorhome. Ajá. Que los vehículos que son altos, no las Traffic, no las combi, es más difícil ponerse a espiar. Claro. Porque te queda la ventana alta. Entonces, si hacemos la ventana más o menos alta, ya se tiene que subir una silla. Es más chusma, ya tiene que ser chusma a nivel ninja. Sí, de más interesado en ver para adentro. Bueno. Entonces puede ser las ventanas. Las ventanas un poquito altas para que tengamos cierta privacidad. Sí, también con las ventanas es que no podemos poner tantas. Por el calor y el frío. Por el calor, el frío y demás, como hablábamos de la cabina. No vamos a poner tantas, Mariano, porque hay que pagarlas. Sí, saben que así que a lo sumo vamos a poner 2. Una acá, una allá. Una data de Julia fue que los asientos para estar cómodos tendrían que ser de 50 centímetros. Sí. Entonces hay 50 centímetros acá, 50 centímetros acá y 70 para el espacio de la mesa. Y eso nos daría un pequeño espacio acá que se alcanza a ver muy
muy de refilón, que podría ser también un lugar de guardado alto detrás de la cabina, donde nos imaginamos que por ahí podría ir medio el centro de comando, donde esté... Claro, si las llegamos a apagar- baterías, las llaves en Sí, general. la llave de todo lo que tenga que ver con manipulación de electricidad, tal vez si tenemos las medidas del agua, de aguas grises, Claro, agua lo de los blanca, agua tanques. negra, todo eso, nos imaginamos que podría llegar a ir por acá. Ya visitaron toda nuestra casa, ya hicieron todo nuestro van tour. Nuestro van tour imaginario. Pero, Ese Van Tour, esa pero casa está acá. este es el video donde más necesitamos que aporten ideas. Sí. Que nos digan, che, lo que están pensando, no pongan ese baño ahí. Claro. No cometan el error de sacar el guardabarro. Por favor, gente, antes de meter la pata. Sí, porque ahora lo próximo es levantar el techo y ya ponernos con la aislación y a empezar a mandarle Empezar adentro. adentro. Y en el camino no queremos hacer otro video como el anterior. Y antes de empezar con nada, Juli nos ayudó tomando las medidas, charlando y debatiendo mucho, todo esto que les acabamos de compartir, y se fue a hacer su magia. Y con buen mano empezó a diseñar, a ver cómo se vería el moncho, así como en un mundo En la imaginario. computadora. Nunca se pensó estar en una computadora el moncho. Claro, así que así, como si estuviésemos en un jueguito de armado de casa, en los Sims, una cosa así, empezó a aparecer que el baño, que la cocina, que con las medidas, que qué sé yo. Y bueno, en primera instancia parecería que es posible esa disposición. Pero de todas maneras estamos, como dijo Nano, abiertos a cualquier advertencia que nos quieran hacer. Este es el momento. Este es el momento. Escríbanlas en comentarios. Sin insultos, por favor. Y si nos querés dar una mano aún más grande, podés apretar ese botoncito mágico que dice unirte y ser parte del empujoncito, del aguante o de la tripulación. Y si no, ¿cómo nos podés ayudar? Es gratis, es fácil, nos ayudas un montón a nosotros. Agarrás, pones compartir este video, lo mandás por WhatsApp al primer grupo de WhatsApp que te salga. Un desafío. Si te sale ese grupo es porque seguro en ese grupo hay una persona que necesita ver este tipo de videos, necesita dejar todo, irse de viaje, así que capaz que lo mandás, le cambias la vida. Y bueno, ya que estás por ahí, anda a Instagram, a TikTok, a Facebook, estamos por todas partes y siempre con el mismo nombre, @alamar.encoche. Acá cerramos, me parece, ¿no? Sí, creo que es suficiente de ficción. Ya vamos Sí. con el video de realidad dentro de pronto. Mirá cuando lo hagamos. Mirá Mirá cuando haya cuando lo una cocina. hagamos. Mirá cuando haya haya una acá, cocina. cuando haya un baño no sé dónde. Mirá cuando esté alto. Por ahora, Bueno, acá pero ahora ya cerramos, gente. estamos. Mil disculpas, este video está hecho un loco, pero hicimos unas tomas ahí a lo David Lynch. ¡Ah! Cine. Tendencia. Chao. Chau.